Bueno, vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Hoy vamos a ver la Constitución actual, que es la Constitución de 1985. Gracias, Marco. Ok. Les voy a suplicar que tengan a la mano su Constitución, un lapicero, su cuaderno, porque la clase del día de hoy la vamos a tratar de hacer un poquito más práctica. Entonces, necesito que tengan a la mano esto. Y por mi Constitución. Dele, vayan por su Constitución. Gracias. Dele. Ligda, buen día. Buenos días. Fíjese que desde Zoom me da problemas con la conexión de mi internet. Tengo la cámara apagada. Si en un dado caso me saca la reunión, voy a estar intentando que me dé acceso nuevamente. Cuando estamos en Meet, nos saca, pero como ya nos ha aceptado, o sea, puede entrar uno las veces que se requiera. En cambio, en Zoom sí tiene que solicitar uno la... Sí. Eso la voy a estar molestando. Permítame, pues la voy a anotar. Usted es Sandra, ¿verdad? Sandra, ¿me está hablando? Sandra Santizo. Sandra Santizo, permítame, Sandra. Gracias, licenciada. Por favor, si hay algún compañero que no lo admita y me avisan. Buenos días, Ligda. Yo igual tengo el mismo problema. Buenos días, ¿quién me habló? ¿Quién? Yo, Dina Lique. ¿Dina? Sí. Ok. Bueno. ¿Ya están listos? ¿Ya tienen su Constitución todos a la mano? Hoy los voy a molestar con su Constitución. Van a estar al pendiente de... Voy a hacer preguntas. Ustedes las pueden buscar en internet o si ya las saben. Por ejemplo, sé que Nelson sabe mucho de historia, entonces él nos puede ayudar y colaborar. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Como les decía, el día de hoy vamos a tener lo que es la Constitución de la República de Guatemala 1985. Y es a la que la fecha pues está rigiendo en Guatemala. Como un contexto histórico, ya sabemos que esta Constitución se da en un entorno político que Guatemala estaba viviendo. Y derivado de ello, que el 23 de mayo de 1982 se produce un golpe de Estado por parte del ejército en una acción en la cúpula de la institución a las responsabilidades de una institución que a ellos consideraban que se encontraba en desorden y en mucha corrupción. Entonces, vamos a empezar así como el día de hoy, más prácticos. Por ejemplo, ¿a quién le dieron el golpe de Estado en 1982? ¿Alguien sabe? A Romeo Lucas García. A Romeo Lucas García. Gracias. ¿Quién fue? Yo, licenciada Isabel Batz. Gracias, Isabel. Bueno, pues resulta que en el año 1982 pues le derrocan a Lucas García y asume un triunvirato militar. ¿A qué se refería ese triunvirato militar? A la unión de varios militares conformadas por ¿quiénes? Ustedes ya vieron historia de Guatemala. ¿Quiénes conformaban ese triunvirato? Uno de ellos era, si no estoy mal, el general... General Ríos Montt. Ríos Montt. José Efraín Ríos Montt. José Efraín Ríos Montt. ¿Había alguien más? Búsquenlo ustedes, si ustedes pueden. Mejía Víctor. ¿Quién más? Horacio Maldonado también y el coronel Francisco Gordillo. Ok, bueno. Todos ellos de rango militar
pues asumen este mando a raíz de, permítame, bueno, ya entraron todos, a raíz de el golpe de Estado que se dio. Recordemos que para ese entonces, como ya lo vimos en las constituciones anteriores, ya se habían admitido 3 leyes que coadyuvaron en el proceso de la transición, es decir, del proceso de que veníamos de un Estado garantista normal a ese golpe de Estado. Y recordemos que en esas transiciones pues se emite la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos, que también está adscrito al Tribunal Supremo Electoral, y la Ley de Organizaciones Políticas. Aunado a eso también, se producen dentro del mando militar, asume la presidencia interina el ministro de la Defensa, que en ese entonces era el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Y con esa decisión de que él asumiera la presidencia, se convocó a elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la encargada de elaborar una nueva constitución. Recordemos que siempre que se daba, esperemos que en la actualidad no, un golpe de Estado, se rompía el orden constitucional, entonces se traía abajo todas las constituciones o la constitución que regía en ese entonces. Entonces Mejía Víctores lo que hace es convocar a una nueva elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya vimos anteriormente que se convocaba como que fueran elecciones para los diputados. Entonces se convoca una nueva elección y derivado de esa elección se aprueba la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y también las leyes constitucionales. Las leyes constitucionales ya dijimos que son 5, la Constitución como tal, Ley de Orden Público, Ley de Emisión del Pensamiento, la Ley gracias, pero regresamos a la anterior todavía, ahí estamos. Recordemos que les decía la Ley de Amparo, Exhibición Personal y la Ley del Tribunal Supremo Electoral y de Partidos Políticos. Esas son las leyes constitucionales que surgieron a raíz de esa Asamblea Constituyente que Mejía Víctores convocó. Entonces, para no abrumarlos con tanta historia, porque sé que ustedes ya saben la historia de Guatemala, porque ya llevaron historia 1, era solo como los antecedentes más relevantes que se dieron en torno a esta Constitución. Continuemos, por favor, Marco. Gracias. ¿Qué aspectos novedosos traía consigo la nueva Constitución? Recordemos que en la anterior Constitución, que fue la de... A ver, vamos a empezar. Ana, Patricia, ¿cuál fue la anterior Constitución que precedió a la de 1985? Licenciada, buenos días. Buenos días, Pablo. Perdona, solo con una molestia, es que tuve problemas con el internet y hace como unos 6 minutos pude conectarme. Estamos iniciando. Ah, bueno, le comentaba por el tema de la asistencia. Todavía no se ha pasado, no se preocupe. Gracias, licenciada. Bueno, entonces decía... Licenciada y compañeros, sería la Constitución de Guatemala de 1965. Gracias, Ana. Entonces les decía, recordemos que la Corte de Constitucionalidad surgió en esa Constitución de 1965, pero en la actual Constitución y la que aprobó la Asamblea Constituyente en 1985, pues ya se da todo un capítulo, un título de artículos que desglosan mejor
lo que es el Tribunal Constitucional, su jurisdicción privativa, fondos, cómo se van a elegir magistrados, o sea, es la actual Constitución ya se maneja de forma más amplia la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que en las antiguas constituciones les mencionaba que la Corte de Constitucionalidad estaba como limitada únicamente a conocer las inconstitucionalidades, pero en este caso, en esta actual Constitución o la de 1985, pues ya se le da ese poder privativo, no poder, ya se le da esa justicia privativa de constitucionalmente poder obtener esa justicia para la Corte de Constitucionalidad, y por ello es que a veces, o no sé si ustedes han escuchado el término del legislador negativo. Bueno, si no han escuchado el término de legislador negativo, así se le denomina también en algunas cuestiones a la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué legislador negativo? Recordemos que el legislador únicamente, o quien emite las leyes, en este caso en Guatemala, es el organismo legislativo. Sin embargo, como ya todos sabemos, la Corte de Constitucionalidad tiene esa capacidad de poder declarar inconstitucional una ley, un reglamento, un artículo, ya sea total, parcial. Entonces, por eso es que se le denomina legislador negativo. ¿Por qué? Porque puede venir y decir esa legislación no, apártese del ordenamiento jurídico. Entonces, también denominado legislador negativo. También en la Constitución surge o se crea la figura del defensor del pueblo, o bien el ombudsman, que es el procurador de los derechos humanos. Recordemos que si ustedes se van a la Constitución Política de la República, no establece la Procuraduría de los Derechos Humanos, sino como tal, la actual Constitución la denomina como la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Y en el régimen político electoral, por otra parte, se crea el Tribunal Supremo Electoral y su desarrollo a través de la ley constitucional, que es la ley electoral y de partidos políticos. Entonces vamos a ver que esta Constitución es una Constitución desarrollada, como les decían, hablábamos en clases presenciales, es una Constitución desarrollada que el legislador constituyente vino y previó cosas más allá de lo que se estaban dando en la actualidad en ese entonces. Imaginémonos, 1985, y la Constitución de nosotros, desde 1985 hasta 2026, casi a cumplir 40 años, ha sufrido reformas mínimas. O sea, tenemos una Constitución que a lo largo del tiempo ha venido y ha prevalecido, así como nuestra moneda. El quetzal es una de las monedas más, ¿cómo sería? Es una moneda estable, gracias, de toda América Latina. ¿Por qué? Porque únicamente a comparación del dólar, o sea, vamos arriba de muchos países. Y por eso es que esta Constitución fue muy buena. La Asamblea Constituyente previó muchísimas cosas y hasta la fecha no ha habido necesidad de alguna reforma para la misma. Continuamos. Bueno, entonces les decía que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985. ¿Cuáles fueron los puntos focales y pilares de esta Constitución? Entre ellos tenemos 4: la dignidad humana, la justicia, la seguridad y el desarrollo social. ¿Por qué? Porque veníamos de una Constitución, la de 1965, que ya se implementa derecho al trabajo, derecho a educación y más amplios, muchos temas más amplios. Sin embargo, con esta Constitución viene al plus y ¡pum!, se queda.
Entonces, esos son los puntos focales de nuestra actual Constitución. Sigamos, Marco. Gracias. La actual Constitución, ¿cuál fue o cuál es uno de los temas más hito de la historia? Pues uno de esos temas es que la Constitución, propiamente dicha, contiene un título completo sobre los derechos humanos. Recordemos que derechos humanos, garantías y ¿qué otra cosa? Tenemos derechos humanos, garantías constitucionales, garantías individuales, no es lo mismo. Pudiera referirse similar, sí, pero no es lo mismo. Entonces, algo muy destacado de esta Constitución es que incluye un título sobre derechos humanos. Recordemos que ya establecimos inclusive que tratados y convenios en materia de derechos humanos ratificados y aceptados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, esa es una de las cuestiones que es más importante en esta Constitución. También se estableció el voto directo y universal. Recordemos que en otras constituciones, a comparación de la actual, primero solo podían votar los hombres. Segundo, podían votar únicamente los hombres alfabetos. Posterior se da otro avance que ya podían votar únicamente las mujeres alfabetas. Se da el otro avance que ya podían votar todos los hombres alfabetos o analfabetos. Pero con esta Constitución queda el tope y cero discriminación. Acá ya pueden votar hombres y mujeres alfabetas o analfabetas. Entonces es otro tema muy importante dentro de esta Constitución. También dentro de la Constitución hay un apartado, hay una parte orgánica que define con precisión la organización del Estado y su división de poderes. Es decir, tenemos ya la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y ya se le da qué funciones va a tener cada organismo, cómo se elige a ese organismo, por qué periodo de tiempo va a estar elegido el organismo y todas las cuestiones accesorias que puedan conocer. Es decir, ya tenemos, ustedes ya van a ver plasmada en la Constitución un sistema de frenos y contrapesos dentro de esos organismos. Si bien es cierto, no hay subordinación entre ellos, pero ya hay una delimitación de poderes y la Constitución como tal ya otorga esas facultades para que haya ese sistema de frenos y contrapesos. Continuemos, Marcos. Entonces, en esta Constitución, al igual que la de 1965 que ya traíamos, se mantiene una división tripartita de poderes, estableciendo un sistema de frenos y contrapesos, como les decía, a través de diferentes controles interórganos e intraórganos. ¿Cuáles pudieran ser esos controles del sistema de frenos y contrapesos que la Constitución otorgó? Por ejemplo, podemos tener, vamos a ver. A ver, Hermelinda, dígame un ejemplo de un sistema de freno y contrapeso de la Constitución. ¿No? ¿Alguien? Wilmer. ¿Cuál días, sería un licenciada. sistema de frenos y contrapesos? Buenos días, Wilmer. El que se me ocurre ahora podría ser el tema de la fiscalización. El tema de la fiscalización. Tenemos otro muy concurrido y muy de moda que los señores diputados utilizan mucho, que es la interpelación de ministros. Ese es un sistema de frenos y contrapesos. Y ¿La Contraloría? La Contraloría General de Cuentas, ese es un sistema intraórganos que definitivamente es un sistema de frenos y contrapesos. Entonces, pero también el Ejecutivo y el Legislativo también tienen el veto presidencial a las leyes aprobadas. Exactamente, ese es intraórganos, el veto presidencial. Miren, ya tenemos 4. Está la Contraloría General de Cuentas, interpelación de ministros, el veto,
¿Qué otra mencionaron? Del organismo judicial podemos hablar de las leyes y amparos contra actos contra los otros organismos. Exactamente. Bueno, entonces todos estos sistemas de frenos y contrapesos surgen en esta Constitución. ¿Por qué? Porque ya la Constitución le otorga las facultades a cada uno de los órganos de qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer dentro de sus funciones. Y lo que quiero que quede claro es que este sistema de frenos y contrapesos en ningún momento se puede tomar como una subordinación entre los organismos. No puede ser tomada como una subordinación, sino únicamente como sistemas de fiscalización o bien como lo podemos determinar, únicamente un sistema de frenos y contrapesos de quienes tienen delegado el poder. Entonces, ¿y cómo surgió? Pues a través del artículo 141, que está la soberanía. O sea, la soberanía, y volvemos a recargar este artículo que ya en varias ocasiones hemos leído y le hemos dado lectura, que nos indica que radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, y la subordinación entre los mismos es prohibida. Entonces ustedes dirán que ahora ya se puso muy de moda eso de que el diputado fulanito anda fiscalizando y está haciendo un buen trabajo para el Estado y para el país. No, ese es su trabajo. Para eso él está ahí, para fiscalizar. ¿Por qué? Porque usted, como parte del pueblo, le otorgó ese poder a ese diputado. Recordemos que únicamente los diputados son representantes del pueblo. Es decir, es mi representante, es su representante. Entonces, a ellos les compete realizar esas acciones y para eso es que nosotros los elegimos. Entonces, no es que, él sí se mantiene activo en redes sociales, que anda fiscalizando hospitales, escuelas y todo lo demás. No, sino que esa es una de sus funciones y podría entrar en el sistema de frenos y contrapesos que él tiene que velar por todos los ciudadanos guatemaltecos. Entonces, ese ejemplo es un ejemplo, uno, de la soberanía que nosotros le dimos a través de nuestro voto y que si bien es cierto, no hay ninguna subordinación entre ellos, sí puede haber un control intraórganos que podemos hacer valer. Continuemos, Marco, por favor. Ok, entonces aquí venimos ya con la parte más práctica. No sé si ustedes ya la tienen, pero si no, necesito que el día de hoy la vamos a trabajar, que es la ficha técnica de la Constitución. Entonces, ustedes para ya sea sus exámenes privados, cualquier examen, ustedes tienen que tener la ficha técnica en su código, en su ley y en este caso en la Constitución. Entonces, para fines de la clase, yo sí voy a necesitar que ustedes tengan anotados al margen de su Constitución o en algún espacio en blanco lo siguiente. Miren, yo desde que era estudiante, miren, y no les miento, yo aquí tengo mi Constitución y en la parte de acá está mi ficha técnica. Entonces, vamos a trabajarla el día de hoy. Si usted ya no la ha hecho o si usted ya la hizo, entonces necesito que usted anote su ficha técnica. Les voy a dar unos minutos, hágala despacio para que no se confunda, porque esa va a estar en su Constitución y es en la Constitución en la que vamos a seguir trabajando. Entonces, en cualquier espacio en blanco que usted tenga, por favor, anótela. Bueno, continuamos. Esta ficha técnica es muy importante, no solo en la Constitución, sino que ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en todas las leyes que ustedes les pidan, no solo acá, sino en cualquier cátedra que ustedes le pidan, ya sea el Código Civil, Procesal Civil, Penal, Procesal Penal, Administrativo. Ese es el ejercicio que ustedes deberían de hacer para cuando ustedes ya lleguen al examen técnico profesional, ustedes ya tengan abarcada esa parte. Pero
más que nada, importante es que ustedes para fines del voluntariado sepan, como les decía, ustedes van a ir a hablarles sobre derechos allá afuera, pero si ustedes no conocen o no tienen el dominio de su propia constitución, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir a hablar? O sea, no vamos a ir como loritos a decir el artículo 1 establece y los fines del Estado y lo lean. No, sino que tenemos que ser conscientes y conocer bien nuestra propia constitución. Entonces, ¿cuál es la ficha técnica? Hasta el momento, la actual constitución contiene 281 artículos nominales, vigentes hasta la fecha 280. Los artículos transitorios fueron 27, o son 27, que en su momento, en 1985, no eran 27, pero vamos a ver más adelante que hubieron reformas y se agregaron los últimos artículos transitorios. Con una fecha de promulgación que fue el 31 de mayo de 1985 y la vigencia que inició el 14 de enero de 1986. Les decía que en este año es un año histórico porque cumplen 40 años de la Constitución. Ya hablando de eso, ya hablé con la coordinadora y si para el domingo 31 de mayo todavía no está aperturada la universidad, la actividad se hará ya sea en Paraninfo, universitario en zona 1, o bien en el MUSAC, en zona 1 también, enfrente del Congreso. No sé cuál de los dos nos vayan a habilitar, pero van a ser probablemente algunos de esos dos lugares, o bien si no nos lo aperturan por temas administrativos, pues la conferencia va a ser de forma virtual, así como el día de hoy. Para no ser tan dedocráticamente, necesito a 3 personas que se apunten voluntariamente si ustedes quieren, o yo los elijo dedocráticamente. 1 para el maestro de ceremonias de la actividad. No sé quién quisiera participar en ese tema, o escojo yo. Ustedes me dicen. Escucho. Escoja usted, licenciado. Lic, a mí me gustaría. Pregunta, Lic, ¿nos darían el tema, todo lo que se tiene que hacer, por lo que tiene que decir el maestro de ceremonia, o ustedes diciendo? Únicamente le vamos a dar la agenda, el cronograma de la actividad, pero ya todo lo demás de que conlleva el maestro de ceremonias, la apertura, el saludo y todo lo demás, pues ya dependen de ustedes. Entonces, yo me apunto. ¿Usted se apunta, Marco? Sí. Bueno, gracias, Marco. Ya que veo que mucho entusiasmo, voy a escoger yo a las otras 2 personas dedocráticamente. Vamos a ver. Aquí tengo, y de una vez se los voy a dar anotado, se los voy a dejar desde el día de hoy porque sí es una actividad grande. No sé, la coordinadora me indicó de que sí iban a venir más sedes. Entonces, licenciada, no sé. Dígame. A mí también me gustaría participar, si es posible. ¿Quién me está hablando? Princesa Guamuch. Raro el nombre, pero... Ya la vi, princesa. Gracias. Bueno, ustedes 2 ya se escogieron voluntariamente y ahorita me toca a mí escoger democráticamente. Laura. Sí. Va. Laura Sandoval. Aquí voy a estar en el chat, no tengo ni a la vista. Si quieren, apaguen todas sus cámaras y para que no digan que por carita los escogí. Apaguen todas sus cámaras y cuando yo vea que acá está en el número del chat, será el escogido. Lic, yo también quisiera participar. Permítame, pues solo vamos a escoger a uno dedocráticamente porque no sería justo para los que ya se están. Vamos a ver la tómbola. (2021-00-880). ¿Quién es Ángel Galicia?
Ángel, usted es el elegido. Ahí estamos. Gracias a todos los que se apuntaron voluntariamente y democráticamente. Ángel Galicia, usted es el elegido. Ahí me voy a poner en contacto yo con ustedes 5. Bueno, continuamos. De momento vamos 4. Soy yo, Princesa Guamuche. Laura Sandoval, Ángel y alguien Ángel más me habló. Galicia. La última que me habló fue... Yo, licenciada. No la veo. Yo, ¿Cuál es su nombre? Melanie. Melanie. Bueno. Gracias, Melanie. Licenciada, disculpe. Ajá. ¿Y las personas que se anotaron y a la que usted eligió únicamente serán maestros de ceremonia o habrán otras funciones más? Bien, pues es que ese día vamos, dependiendo de la actividad, por eso no es que no les haya querido a alguien más, porque no sabemos si va a ser presencial o virtual. Pero si va a ser virtual, únicamente van a ser moderadores, es decir, van a presentar la hoja de vida y todo lo demás de las personas que vayan que nos van a honrar con su presencia en ese día, que va a ser como un día de conferencias. Entonces, si va a ser allá en alguno de esos 2 lugares, si nos habilita la coordinadora, pues va a ser uno maestro de ceremonias, el otro igualmente que va a presentar a los invitados, y así vamos a tener diferentes funciones ese día. De una vez se los adelanto, por favor, vestimenta formal para todos, y les voy a dar las indicaciones de qué hora y en dónde se tienen que presentar, o bien si va a ser de forma virtual, también por favor, bien presentables, aunque sea de aquí para arriba su saco y abajo aunque sean pijamas, si ustedes gustan. Pero una, por la seriedad de la actividad, y otra, por respeto a las personas que nos vayan a hacer el honor de acompañarnos. Entonces, bueno, ya dejamos esto aquí y quedamos pendiente con lo demás. Sigamos, Marcos. Aquí veo a Joel bien entretenido ahí, así quisiera estar yo, Joel. Por lo menos está poniendo atención, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Cuál es la ficha técnica? La ficha técnica es 281 artículos nominales, 280 artículos vigentes, 27 transitorios, promulgaciones el 31 de mayo de 1985. Entra en vigencia el 14 de enero de 1986. Los derogados, inciso N, artículo 194. Es inciso H. Inciso H, artículo 194 suprimido y artículo 256. Va. Ya lo vi. Va, pues. Muy bien. Miren, pues. Con la Constitución. ¿Vale? ¿Quién habló? Dígame, Mara. Fíjese que le escucho entrecortado. No le escucho muy bien. Mara, disculpe, fíjese que no le logré entender nada de lo que me dice. Es por el audífono. Que tiene audífonos, los audífonos no están muy bien, mejor que hable sin audífonos. Mara, disculpe, pero fíjese que no le logramos entender lo que nos está tratando de decir. Y ahora sí me escuchan. Poco mejor, Mara. Es que lo que pasa es que Mara, y disculpe, sería tan la molestia de que mejor escriba su duda en el chat para que le podamos, porque no se le escucha. Le soy honesta, no le escucho, no le entiendo lo que me está diciendo porque su internet está entrecortado, su señal está fallando por la mía, pero sí.
Disculpe las inconvenientes, Mara. Gracias. No, licenciada, pero su señal está bien. Así escuchamos todos a la compañera. Bueno, entonces sí, Mara, disculpe, es usted. Bueno. Bueno, pues si nos vamos, sigamos, si nos vamos en lo que Mara tal vez logra restablecer su conexión o nos escribe ahí en el chat, continuamos. Les decía, hoy habíamos establecido anteriormente en clase que únicamente hay un artículo derogado. Sin embargo, también hay una literal de un artículo que está suprimido. Vámonos al 194 literal H. 194 literal H. Y ustedes ahí se van a dar cuenta que indica suprimido. Y si nos vamos al 256, ahí va a estar derogado. ¿Cuál es la diferencia para ustedes en algo suprimido y algo derogado? ¿O ustedes piensan que es similar? Es una similitud. No, no es similar. ¿Por qué no? Porque si nos damos cuenta, pues el 256 es derogado en su 256 es derogado en su totalidad, mientras que el artículo 194, pues el resto de literales tienen efecto menos la literal H, pero el artículo 194 pues sigue vigente, solo parcialmente una parte pues ya no. Muchas gracias, princesa, por su intervención. Y efectivamente, entonces si nos vamos a lo que establece la Real Academia Española de la Lengua, suprimir es al quitar o acotar alguna situación, o sea, alguna parte. Derogar es quitar completamente, en este caso, el artículo de la Constitución. Y van a ser muy pocas las constituciones que aún contengan ese contenido. Pero ¿qué es lo que se trataba en sí? El artículo derogado. El artículo derogado fue derogado por el artículo 36 del Acuerdo Legislativo 18-93. Y ese artículo como tal se trataba de la clasificación de las municipalidades. Y en el texto contenía lo siguiente. Indicaba: clasificación de las municipalidades. La ley clasificará las municipalidades en categorías atendiendo a la realidad demográfica del municipio, a su capacidad económica y a su importancia política administrativa, a su desarrollo cultural y a otras circunstancias de interés para el municipio. ¿Por qué en la actualidad o por qué se derogó ese artículo? Pues se derogó, ¿por qué? Porque como vemos en la actualidad, no tenemos una clasificación de municipalidades. Entonces, y todo el tema de las municipalidades se rige por una ley en específico. Y como vemos ahora, como ustedes en su colonia, en donde vivan, en su zona, sabemos que ahora se divide por COCODES, el COCODE hace un CODEDE, y así va a ir subiendo de rango esa organización, pero no una organización de municipalidades como tal, como lo establecía ese artículo. Entonces, si ustedes tienen alguna duda de qué es lo que establecía ese artículo derogado, pues ese es el contenido. ¿Y qué es lo que establecía el artículo 194, literal H? Esa literal fue suprimida por el artículo 20 del Acuerdo Legislativo 18-93, que establecía que, bueno, primero nos vamos al 194. En el epígrafe del 194 nos establece funciones del ministro.
O sea, todas esas literales eran o son las funciones que tiene cada ministro en su ministerio a su cargo, valga la redundancia. Entonces, entre ellas tenemos que todavía puede ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias y sus ministerios. Vamos a ver. Samuel Moreira, léame el artículo a partir de la literal B. 194. A partir de la B. ¿B? Ok. B. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de su ramo, cuando le corresponda hacerlo conforme a la ley. C. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República, relacionados con su despacho para que tenga validez. D. Presentar al presidente de la República el plan de trabajo de su ramo y anualmente una memoria de las labores desarrolladas. Presentar anualmente. Permítame. Este literal D es un ejemplo de un sistema de frenos y contrapesos interórgano. ¿Por qué? Porque el ministro, acá hay otro ejemplo, es intraórgano. ¿Por qué? Porque el ministro le tiene que presentar al presidente todo su plan de trabajo anualmente. Entonces, este es un ejemplo de un control interórgano. Continúe. Ok. Presentar anualmente al presidente de la República, en su oportunidad, el proyecto de presupuesto de su ministerio. F. Permítame. No, Este sí. también es un ejemplo de control interórgano. Porque va a estar a espera de la autorización por parte del presidente sobre el proyecto del presupuesto para su ministerio. Continúe. F. Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio. G. Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que el mismo emita. El H está suprimido. El H que se refería a que todos los ministros debían concurrir al Congreso de la República y participar en los debates sobre negocios relacionados con su ramo. Imagínense eso en la actualidad, que no estuviera suprimido. O sea, si presentan una iniciativa de ley del sistema de salud, ahí tendría que estar presente el ministro de Salud en todos los debates que se traigan o se traten, las aprobaciones. Recordemos que es debate 1, debate 2, debate 3, para la aprobación de esa ley o de ese decreto o de esa reforma, conforme a lo establecido en esa literal cuando no había sido suprimida. Pero ahora ya no se hace. ¿Por qué? Porque fue suprimida por las reformas. Continúe. Y por último, el inciso I, velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. Va. Entonces, les decía yo que ustedes van a ver que se puso muy de moda que los diputados vayan a fiscalizar a la entidad, al hospital, a la escuela y todo, ¿verdad? Pero como les decía, no es porque ellos quieran y digan, ay, bueno, vamos a ver si están cumpliendo con su trabajo o no, sino que es un mandato constitucional y eso va a estar basado en el artículo 194, literal I, velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. O sea, ellos son un control interórganos para la fiscalización, tanto administrativa y la correcta inversión de fondos. Ya vemos que ustedes, no sé si vieron el año pasado, que cierto ministerio hizo una campaña contra el cáncer y se gastaron millones en pachoncitos.
O sea, imagínense eso, a una persona con cáncer de mama, a una mujer más que todo, pero los hombres también pueden, es mínima el porcentaje, pero también pueden sufrir de eso, que venga al ministerio y le diga, mire, vamos a hacer una campaña de prevención contra el cáncer de mama, y le regalan a usted un Sutermo. O sea, ahí entró un diputado para ver la correcta fiscalización de esos fondos y esa inversión y la probidad administrativa en dicha campaña. Y si hay hallazgos fuera de lo anormal, pues ellos tienen toda la obligación de iniciar los procesos administrativos y penales correspondientes. Bueno, vamos a ver, Abner estará por ahí. Abner. Ya, buenos días. Buenos días, Abner. Le doy el espacio para que pueda enviar la asistencia. Está bien. Ahorita se las comparto, compañeros, por el chat de aquí. Por favor, si tienen algún inconveniente el día de hoy con la asistencia que no la pueden llenar en este momento, favor de indicarlo para que Abner o mi persona podamos ver si les colaboramos en algún sentido. El tema de hoy es Constitución 1985. Constitución 1980. Gracias. Listo, compañeros, ahí en el chat les compartí el link para la asistencia del día de hoy. Perdón, compañeros, ¿me podrían compartir el link nuevamente? Me sacó de la reunión y no me aparece acá en los mensajes. Gracias. ¿Ya están todos? Bien. Va, continuamos. Sí, gracias. Ok. No sé si ya vieron su chat que les compartí. Y les compartí dos cuestiones. Una, el acuerdo gubernativo 1-1993, que le vamos a dar lectura posterior, y también el acuerdo legislativo 18-93. Entonces necesito que lo tengan a la mano para cuando lleguemos a ver la lectura de esos dos documentos. Uno se refiere al Serranazo y el otro se refiere a la reforma del año 93, que dio paso a la derogación del artículo 256 y al suprimir el inciso H del artículo 194. Entonces, si todos lo pueden tener ya a la mano, sería excelente. Bueno, continuemos. Marco, por favor. Gracias. Bueno, aquí estamos. Otra vez, su constitución a la mano.
No sé si ustedes usan separadores, post-its, o qué sé yo, algún papelito, alguna de estas banditas. Y vamos a hacer el ejercicio práctico de la separación de la Constitución Política de la República de Guatemala. Algunos, los que ya están en séptimo, pues imagino que esto ya lo saben, ya solo es como un pequeño repaso para ustedes, pero para los que están en tercero, pues es un ejercicio práctico. La Constitución se divide en 3 partes. Algunos doctrinarios, como por ejemplo el doctor Gutiérrez en su libro Filosofía de la Constitución Política de la República, establece que son 4 partes. Para fines académicos, vamos a establecer 3. Una, que es la parte... ¡Ay, Dios mío! En la parte dogmática, que se refiere a los derechos fundamentales, que les decía, derechos fundamentales no es lo mismo que derechos humanos. ¿Y qué? Esa parte la vamos a encontrar a partir del artículo 1 al 139. La segunda parte es la parte orgánica. ¿Qué es lo que contiene esa parte orgánica? Contiene toda la organización del Estado. Era lo que les venía diciendo. Contiene la forma tripartita del poder, que es organismo legislativo, ejecutivo y judicial, y sus funciones. Esa es la parte orgánica, cómo está organizado el Estado de Guatemala. Esa parte la vamos a encontrar a partir del artículo 140 al 262. Y vamos a tener también una parte práctica. Y esa parte práctica va a contener garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. Prácticamente se refiere más a la Corte de Constitucionalidad y las garantías constitucionales, que les decía que era amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad de las leyes. No me vayan a salir con que amparo es un recurso, porque ya establecimos que el amparo no es un recurso, es una garantía constitucional. Y acá va a estar inmersa el amparo en la parte práctica o pragmática. La vamos a encontrar a partir del artículo 263 al 281. Entonces sería bueno que ustedes lo tengan dividido así, miren, parte orgánica, parte... ¿Qué otra parte? Dogmática. Dogmática y pragmática. Entonces, si yo vengo el otro domingo y le pregunto, vamos a ver, Brenda Ramírez, ¿cuál es la parte orgánica de la Constitución Política de la República de Guatemala? La que está entre el artículo 140 al 262 y es la organización del Estado. Muy bien, gracias Brenda por su participación. Dulce Cruz, dígame, ¿cuál es la parte pragmática o práctica de la Constitución? Son las garantías constitucionales y la defensa del orden. Está en el artículo 263 y 281. Licenciada, yo tenía duda ahí porque algunos licenciados no consideran mucho esta parte de la Constitución. Bueno, a ver, nosotros, de tercer semestre, que es el licenciado Carlos Aguirre, él no toca tanto como esa parte de la Constitución, sino él dice que realmente las partes de la Constitución es la dogmática y la orgánica. Miren, pues. Sí y no. ¿Por qué? Yo no voy a contradecir al catedrático, porque como bien ustedes ya vieron, sí tenemos ambas, la parte orgánica y la parte dogmática. Sin embargo, sí se da ese desglose de la parte dogmática o parte práctica. ¿Por qué? Porque
ahí está inmersas las garantías constitucionales. ¿Y para qué sirven esas garantías constitucionales? Entonces, esa división, en lo personal, no sé si otro catedrático se las va a dar, pero en lo personal yo sí la tomo en cuenta. Y por eso les decía, cada teórico va a tener como que su división. No es como que esté mal la división de él, o esté mal mi división, o esté mal la división de otro, sino que es para mayor comprensión de los estudiantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les decía, el doctor Aguirre, en el libro de los principios filosóficos de la Constitución, y varios constitucionalistas de ese nivel de Aguirre, nos dicen que ya no son 3 partes de la Constitución, sino que son 4. ¿Y por qué? Porque ellos ven el preámbulo de la Constitución como una parte más. Entonces, si usted se va a topar, por ejemplo, en maestría o doctorado con el doctor Aguirre y él le va a dar cátedra, a usted le va a decir, mira, la Constitución no tiene 2 ni 3 partes, tiene 4. ¿Y por qué? Inclusive hay unas conferencias muy buenas en YouTube en donde él establece la división de él y le expone por qué él considera que son 4 partes de la Constitución. Pero para fines del doctor Aguirre, de su catedrático actual, usted déjala en 2. No nos vamos a pelear con él. Usted dígale que es orgánica y dogmática. Para mi división, yo sí les voy a suplicar que sean 3. Parte orgánica, dogmática y pragmática. ¿Por qué? Porque así nos vamos a ir en el estudio de la Constitución como tal. Pero si se da cuenta, ninguna se contradice. ¿Por qué? Porque está la parte dogmática, la parte orgánica. Yo le agrego la parte dogmática y el doctor Aguirre le va a agregar el preámbulo. Entonces, va a depender de la filosofía de cada uno de quién le vaya a impartir a usted la cátedra. Para fines de acá, 3. Gracias, licenciada. Va. Ok. Entonces, yo la divido así porque me interesa que ustedes conozcan el contenido de la Constitución. Entonces, si yo le digo a usted, vamos a ver, Lidia Lías, ¿cuál es la parte dogmática de la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Qué es lo que usted me va a indicar? Es del artículo 1 al 139. ¿Y qué contiene esa parte? Los derechos fundamentales. Exactamente. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta, sugerencia conforme a la división de la Constitución, o muy válida la intervención de la compañera. ¿Alguien más? ¿No? ¿Continuamos? Va. Entonces, sí me interesa que sepan, que quede claro la ficha técnica de la Constitución y las partes de la Constitución. 2, vamos a ver, ya. La Constitución actual tuvo una reforma, que fue la reforma de 1993, y se dio dicha reforma se dio en un ambiente político muy tenso que estaba viviendo el país en ese entonces. ¿Por qué? Porque en 1993 el país atravesaba una situación política difícil, como les decía. Diferentes grupos de la sociedad exigían una depuración constitucional. Y el presidente constitucionalmente electo, que era el entonces presidente Jorge Serrano Elías, emite un decreto nominado Normas Temporales de Gobierno. ¿Qué eran esas normas? Esas normas venían y pretendían disolver el Congreso, remover a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, remover a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pretendía disolver la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos y quería o pretendía suspender más de 40 artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces,
Vamos a ver. Está por ahí Elber Gramajo. Elber, tiene a la mano. Vámonos al Acuerdo Gubernativo 1-2023. Le vamos a dar lectura. Ese era el famosísimo decreto gubernativo del presidente que pretendía disolver todo el orden constitucional de Guatemala y romper el orden constitucional. ¿Cuál dijo Lick, perdone? Les mandé y es el Acuerdo Gubernativo 1-1993. Se los mandé por el chat. Mire, Brenda, qué rapidez, ya lo imprimió, ya lo tiene en la mano. Wow, me asombra. ¿Está por ahí o no está por ahí? ¿A quién mencioné? A Edwin, no. ¿A quién mencioné? Ya se me fue. Nombre. ¿Cómo A es? Elber, ¿no? A Elber. Elber, ¿dónde está? Ya se fue. Elber a la 1. Elber a las 2. Vamos a ver, Pablo Melendres. ¿Tiene su acuerdo 1-1993 por ahí? Sí, licenciada. Bueno, démosle lectura. Pues me interesa que ustedes conozcan el contexto de este acuerdo, porque siempre hemos escuchado el famoso serranazo, pero algunos ni siquiera le dimos lectura, o por lo menos yo en la licenciatura siempre escuché el famoso serranazo y nunca le di lectura. Pero démosle lectura el día de hoy e inicia donde indica, ya lo vi, el de Elber. Presidente, organismo ejecutivo, ahí inicia. Sumario, organismo ejecutivo, presidencia de la República, desde ahí. Exacto, de la otra, el otro apartado, donde indica organismo ejecutivo, en el de la parte. Ajá, sí. Presidente constitucional de la República de Guatemala. Ajá. Ok. Dele lectura así, no tan rápido, para que vayamos entendiendo qué es lo que pretendía el presidente en esa época. Considerando que para dar vida a un sistema democrático donde impere la paz y el orden, es indispensable que prevalezca la confianza del pueblo de Guatemala en sus instituciones. Considerando que la situación del país se ha venido deteriorando como consecuencia del manifiesto abuso que grupos desestabilizadores han hecho esto está bien raro, licenciada, del ejercicio de los derechos individuales. Como consecuencia de ello, se ha desencadenado una ola de violencia que se ha traducido en la impune comisión de delitos y atentados contra la ciudadanía y que ha puesto en peligro la seguridad del Estado. Considerando que la actuación del Congreso de la República ha provocado que la ciudadanía un descontento generalizado y ha contribuido a la pérdida de confianza en las instituciones, el desprestigio y falta de credibilidad de este organismo imposibilita resolver la problemática nacional. Considerando que el alto grado de politización y la continua violación del ordenamiento legal, la Corte Suprema de Justicia ha sido factor determinante para que el pueblo de Guatemala desconfíe de las instituciones. Ello ha impedido una adecuada lucha contra la impunidad que ha afectado a la sociedad guatemalteca, especialmente en los asuntos relacionados con la narcoactividad. Por lo tanto, con base en la facultad que le confiere el artículo 183, inciso E, y el 21 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política de la República de Guatemala, decreta las siguientes normas temporales de gobierno. Geray, a ver, continúe, Nelson. Artículo 1.
Se mantiene la vigencia y validez de la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y demás disposiciones que rigen el país, a excepción de las normas siguientes cuya vigencia se interrumpe temporalmente por el tiempo que la situación del país lo mande. A. De la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 5, 6, 9, 23, 27, tercer párrafo, 33, 35, 38, 45. Último párrafo, 116, segundo párrafo del 157 al 181. Capítulo segundo del título cuarto, 183, incisos G, H, I, J, K y L. 215, 252, 267, 269, en sus incisos A, B, C, D y E. 271, 272, incisos A y B. 273, 277, inciso B. 278, 279 y 280. De la ley de amparo personal inconstitucionalidad. Artículos 114, 115, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 150, inciso A, B, C, D y E. 153, 154, 155, 156, 157, 163, incisos A y B, de la ley electoral y de partidos políticos, artículo 105, artículo segundo. Déjelo ahí. Gracias. Odra, lea el artículo segundo. Gracias, Nelson. Muy bien. Yo estoy en teléfono, licenciada, y no leo muy bien. Déjelo, vamos a ver. David Pérez, lee el artículo segundo. Sí, ahorita voy, licenciada. Artículo segundo. Deberán ser... ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Ok. Deberán ser plenamente respetados los derechos humanos que garanticen a los guatemaltecos su vida, integridad física y patrimonial. Gracias. Vamos a ver. Jonathan Ricardo, lea el artículo tercero. Ahorita, licenciada. Se disuelve el Congreso de la República a partir de la presente fecha y en consecuencia el presidente de la República asume las funciones legislativas y deberá gobernar por medio de los decretos presidenciales. Se cancelan las partidas presupuestarias correspondientes a salarios y asignaciones que corresponden al Congreso de la República, cuyos valores deberán de ingresar al Fondo Común de Destino Exclusivo para los hospitales nacionales. Mientras dura la vigencia del presente decreto, corresponderá al presidente de la República desempeñar cualquier función que las leyes asignen al Congreso de la República. Asimismo, en cualquier disposición legal que se cite al Congreso de la República, se entenderá que hace referencia al presidente de la República. Ok. Andrés Pineda, lea el artículo cuarto. Artículo cuarto. Se deja sin efecto la integración de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. El presidente de la República procederá en forma inmediata a nombrar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, la que una vez integrada nombrará a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ok, gracias. Vamos a ver quién está por ahí. Dylan de la Rosa, lea el artículo quinto. No le escuchamos, Dylan. ¿No? Edwin Real. ¿Está por ahí, Edwin? Buenos días, licenciada. Buenos días, Edwin. El artículo quinto, ¿verdad? Ajá.
Se renueve de su cargo al Procurador General de la Nación y jefe del Ministro Público. El presidente de la República nombrará inmediatamente a quien lo sustituirá. Gracias. Herbert Estrada, lea el artículo que continúa. Sí, Licta. Artículo 6. Se reconoce a las actuales autoridades municipales y la validez del proceso electoral celebrado el 9 de mayo de 1993 conforme las adjudicaciones que haga el Tribunal Supremo Electoral. ¿Sigo? Ahí termina, ¿verdad? No, creo que me faltó. Se reconoce la autonomía de las municipalidades, sin embargo, cuando se considere necesario, el gobierno de la República podrá verificar la correcta administración de sus fondos. Gracias. Catherine Hernández, ¿está por ahí, Catherine? Séptimo. El gobierno de la República respetará los convenios, tratados y compromisos internacionales vigentes y de conformidad con ellos. Se permitirá la extracción de guatemaltecos o extranjeros que hayan cometido cualquier delito común, especialmente los relacionados con el narcotráfico, por ser considerados de la lesa humanidad. En ningún caso se otorgará ni tramitará la extinción por delitos políticos. Extradición, perdón. Gracias. María René. Errarte. Sí, licenciada. Continúe. Artículo 8. Octavo. La administración pública y los tribunales de justicia actuarán de acuerdo a la legislación vigente. Gracias. Osberto, el que continúa. Con gusto, licenciada. Gracias, Alberto. Artículo 9. Toda persona que sea detenida o presa por cualquier delito o falta deberá ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 72 horas. Ok. Gracias. Bueno, ese era el contenido del famosísimo acuerdo o decreto gubernativo 1-1993, en donde Serrano Elías decía, bueno, con él, como ustedes ya lo leyeron, las pautas en los 1, 2, 3, 4 considerandos establecía que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Congreso de la República no estaban como que cumpliendo sus funciones y por ende era él quien debía asumir toda la responsabilidad política y jurídica judicial del país. Y por eso viene y emite este famosísimo decreto gubernativo 1993. Continuemos, Marco, por favor. Bueno, consecuencia de lo anterior y de otros actos realizados por el presidente, se le tuvo por separado de su cargo, y debido a que el vicepresidente también presentó su renuncia, el Congreso vino y de conformidad con lo que establece el artículo 189 y 192, que indica lo siguiente. Vámonos al 189 de la Constitución Política de la República. Establece falta temporal o absoluta del presidente de la República. En caso de la falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente. Recordemos que el vicepresidente renunció. Si la falta fuera absoluta, el vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo constitucional. Y en caso de falta permanente de ambos, completará dicho periodo la persona que designe el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de diputados. Recordemos que este no es el primer ejemplo en donde se remueve a un presidente de su cargo y el vicepresidente renuncia, sino que en la actualidad ya más contemporáneamente ya tuvimos otro ejemplo, que fue de Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Entonces, este fue uno de los primeros casos así. Bueno, 192. Vámonos al 192. Falta del vicepresidente. En caso de falta absoluta del vicepresidente de la República o renuncia del mismo, que fue lo que pasó
con el vicepresidente de ese entonces, o renuncia del mismo, será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República. Y acá está, miren, que en qué forma se va a escoger. Escogiéndola de una terna propuesta por el presidente de la República. En tales casos, el sustituto fungirá hasta terminar el periodo con iguales funciones y preeminencias. Esto en caso únicamente del vicepresidente. Sin embargo, cuando es la falta absoluta del presidente y vicepresidente, como en estos dos casos mencionados, el Congreso escoge a la persona que vaya a terminar el cargo presidencial. Bueno, y escogieron a ese entonces. Continuemos, Marcos, por favor. Y acá está, el famosísimo. Se podría ver como ejemplo lo que pasó con Roxana Valdete y Otto Pérez Molina. Exactamente. Hicieron a Alejandro Maldonado. Exactamente. Ese es un ejemplo, como les decía, más contemporáneo, porque en este caso Serrano Elías no renunció, lo separaron de su cargo. Y el entonces vicepresidente, él sí renunció. Y entonces ante la falta absoluta de presidente y vicepresidente, pues el Congreso ya viene y nombra a quien vaya a terminar el periodo presidencial. Y el caso más reciente, contemporáneo, que les decía, de nuestra época, es el caso de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que efectivamente pasó lo mismo. La renuncia, el legislativo vas a tomar el control, pero no el control del ejecutivo, sino que únicamente el control en cuanto a escoger a quien consideran la persona más idónea para completar ese cargo presidencial, que en este caso fue Maldonado Aguirre. Un dato bien importante y curioso. ¿Sabían ustedes que Maldonado Aguirre es una de las únicas personas en el país que ha formado parte de los 3 organismos? Y hasta de la CC. Si no lo sabían, se los dejo como dato curioso. Tuve la oportunidad de trabajar con Eli. Ajá. Diga, cuéntenos, Marco, una anécdota. Es un letrado que mire que da hasta miedo hablar con él. Porque sí, el léxico de él es una eminencia constitucional. Una eminencia, y el léxico del habla, del normal de él. Es usted se sienta con él y asustados. Hay que así asustado porque hay cosas que no se le sí nos ha pasado. Fíjense que léxico. cuando me daba clases, muchos la conocen, la doctora Leila. Miren, en casos excepcionales yo sí les utilizo un léxico un poquito más formal y todo, pero así con mis clases, incluso mi tesis, es un léxico más común, porque me gusta darme a entender. Pero miren ustedes, la primera clase escuchaba que decía, sí, que la sentencia decantada, y que el auto no sé qué, y que no sé cuándo, y miren, yo así, ajá. Me pasó en maestría, ustedes, imagínense hasta dónde llega uno. Y miren, es algo que uno aprende en la licenciatura, los considerandos de una sentencia, el por tanto. Pero cuando uno maneja un léxico con ellos ya constitucional y que a uno le digan, mire, ¿y usted qué opina de la obiter dicta de la sentencia constitucional emanada por la CC? Y uno, ajá, que Dios nos ayude y nos agarre confesados, decía. Pero son personas constitucionalistas que son muy buenas y uno al escucharlos hablar, pues se enriquece bastante tanto en el léxico como en los conocimientos que ellos pueden compartir. Así es, yo fui director de informática de la CC. Usted nos va a ayudar con la clase para ver lo de la jurisprudencia. Vamos a tener una clase de jurisprudencia de cómo encontrar expedientes fenecidos. Cuando ustedes les pidan un amparo, la CC lo tiene toda la mano. Sí, tiene toda la jurisprudencia. Muy bueno. Bueno, pues el dato curioso, ya es que yo me salgo mucho, ya vieron. Yo empiezo aquí, paro en Chimaltenango. ¿Cómo? ¿Cuál era el nombre de la persona que dijo que habíamos que investigar? Ajá, en el avión no me puso atención. Maldonado Aguirre. Él es Alejandro Maldonado Aguirre. Alejandro Maldonado Aguirre. No me sabía el nombre de pila, se me había ido. Una disculpa. Él es una de las únicas personas en Guatemala que puede jactarse de que ha formado tanto parte de los
3 organismos del Estado como de la Corte Suprema de Justicia. Se los dejo como dato curioso, porque sí es una persona muy excepcional. Fue presidente de la República cuando el Congreso... Yo creo que ya murió. ¿Ya murió? Si no, yo creo que sí. No mal recuerdo. Jesús, no me enteré. Aún vive. Yo, si no mal recuerdo, creo que ya murió. En serio, ya murió, no sabía. Puede investigar, porque yo recuerdo que ya murió. Bueno, entonces fue una de las personas privilegiadas. No me enteré de esa noticia, lo siento. Como les decía, formó parte, fue presidente constitucional en el periodo de... ¿Qué periodo fue Melanie Velázquez Mesa? No lo sé, licenciada. Se me fue el... Sí, sé la noticia, pero se me fue el año. Ana Gómez, ¿en qué periodo fue presidente Alejandro Maldonado Aguirre? No me van a decir que ya no estaban en esa época porque ya todos vivíamos. Del 2015 al 2016. Gracias, Ana. Bueno, en el 2015 al 2016, el Congreso lo elige como presidente de la República para terminar el mandato constitucional o presidencial del entonces presidente Otto Pérez Molina. También fungió como magistrado. Perdón, Linda, sí, aún vive todavía, tiene 90 años. Ya vio, Andrés, y usted matando al pobre ya lo estaba matando. Doctor. También fue magistrado. Tu compañero ya lo mató. Ya lo mató. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y también formó parte del Congreso de la República y también formó parte de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, dato curioso. Pero también fue ministro de Educación, de Relaciones Exteriores, embajador y embajador. Fue todo lo habido y por haber, fue fue en su oportunidad el doctor Maldonado Aguirre. Bueno, pues aquí ya tenemos los considerandos. Por favor, continuemos. Del acuerdo que acabamos de darle de lectura. Acá también. Acá vamos a hacer un ejercicio acá. Acá establece los artículos que, según el acuerdo gubernativo 1-1993, el decreto gubernativo 1-1993, iban a quedar sin vigencia de la Constitución y de los que actualmente todavía están vigentes. Vamos a darle lectura, vamos a buscar, vamos a hacer el ejercicio práctico. ¿Qué artículos pretendía Serrano Elías que se quedaran sin efecto? Porque recordemos que no eran solo por así. Estos artículos contienen aspectos claves que a él no le convenía que todavía siguiera en la Constitución. Y vamos a ver, principiando con el artículo 5. ¿A qué se refiere el artículo 5? La libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Entonces él venía y decía, no, vamos a eliminar, vamos a derogar este artículo. ¿Por qué? Porque las personas no tienen esa libertad de acción. ¿Por qué? Porque si las personas hubiesen tenido esa libertad de acción, hubieran manifestado, hubieran hecho cualquier cosa y no pudiese él haber logrado el fin que él se proponía. La detención legal, que se refiere a que para que ustedes lo detengan tienen que haber una orden competente de un juez competente o bien que lo detengan con fragancia, pero él no. Entonces para él se suprimía ese artículo, se eliminaba, se derogaba y él podía detener a cualquier persona a su antojo. Artículo 9. El interrogatorio a detenidos o presos. Recordemos que si no es ante autoridad judicial competente, usted no está obligado a ser interrogado. Y también hay un plazo que es dentro de las 24 horas o que no exceda de esas horas. Pues él pretendía que ese artículo fuera derogado. ¿Por qué? Porque así usted lo detenían, lo podían interrogar y todo lo demás
sin que hubiese ningún inconveniente. Artículo 23. A la inviolabilidad de la vivienda. Recordemos que si con una orden específica de un juez competente pueden allanar su vivienda únicamente entre los horarios comprendidos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ese artículo con ese acuerdo gubernativo, decreto gubernativo, estaba derogado. También no le convenía que estuviera el artículo 27, que era el derecho de asilo. Y ese derecho de asilo en el artículo 27, pues no solo contiene el derecho de asilo, sino también la extradición. Que recordemos que, como ya le dimos lectura, la extradición sí quedó vigente, pero en cierta forma. ¿Por qué? Porque únicamente derogó el tercer párrafo que se refería a los delitos políticos. O sea, por delitos políticos no era extraíble una persona y eso era lo que él pretendía. También artículo 33 que se refería al derecho de reunión y manifestación, por lo que les decía anteriormente que no le convenía. Artículo 35 que se refiere a la libertad de emisión del pensamiento. El artículo 38 a la tenencia y portación de armas. Artículo 45, último párrafo, que se refiere a la acción contra infracciones y ilegalidades de resistencia. Entonces, como vemos, son todos esos artículos claves que le restringen muchas acciones a los ciudadanos y que él estaba utilizando a su favor. Bueno, continuemos, Marcos. Gracias. Ahí ya le dimos lectura. ¿El siguiente? Gracias, ese también ya le dimos lectura. Ah, no. Regresemos, a ese no le dimos lectura. Bueno, aquí está, este sí es importante. El decreto, acá está. Leímos hasta el artículo 9. Bueno, el artículo 10 es uno de los más importantes, que establece que el decreto, es decir, el decreto 1-1993, tendrá observancia general y entraría en vigor inmediatamente y deberá ser publicado en el diario oficial. Si nos vamos al documento que yo les compartí, ¿cuándo fue publicado en el diario oficial este decreto? A ver, leamos. El 25 de mayo. No. De mayo. Exactamente, el martes 25 de mayo de 1993 sale publicado este decreto en el diario oficial y según el artículo 10 de ese decreto gubernativo iba a tomar vigencia inmediatamente al ser publicado en el diario oficial. Pero acá también está, miren, o sea, eso fue en un 2x3. ¿Por qué? Porque fue dado en el Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala a los 25 días del mes de mayo de 1993. O sea, el mismo día se emitió y el mismo día fue publicado por orden de Jorge Antonio Serrano Elías y también por el ministro de Gobernación, Francisco Rolando Perdomo Sandoval. Si muchos recordarán, en esa época, recuerdo que las historias que nos dan dicen que en la radio se interrumpieron todas las emisiones en la televisión y salió el comunicado del presidente dando lectura a ese decreto gubernativo, en donde él decía que, bueno, a partir de esta presente fecha, a esta hora, se suspenden todas las garantías de los artículos tal y tal y tal, y se suprime la Corte Suprema de Justicia, al Congreso, y pasa todo al
poder del organismo ejecutivo. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, fue el mismo día y a la misma, bueno, el horario sí se los debo. No les voy a mentir, no sé si alguien tiene ese dato, a qué horas fue que salió al aire ese decreto gubernativo, si a alguien le han contado esa historia a sus papás o ustedes lo vivieron, ¿alguien se recuerda? Que nos comparta, porque ahí sí el horario sí se los debo. ¿Nadie? Yo sí lo viví, pero no recuerdo el horario. No se recuerda si fue por la mañana, por la tarde, por la creo noche. que fue por la mañana, pero recuerdo que sí. Fue por la mañana. Gracias. Casi que estaba suspendido todo en ese momento. Imagínense, sí. O sea, Sí, yo no esa. hubiese querido estar y que como empleada de cierto organismo me dijeran, mire, está despedida a partir del día de hoy y no tiene remuneración alguna. Ay, Dios, a mí me da algo ustedes. Créanme que me tiro ahí. No son más. Sí, pero prácticamente los del Congreso eso les dijo. Sí, así les dijeron que todos los fondos del Congreso iban a pasar ¿a qué? Lo hagamos. A fondo común. A fondo común para. Para las escuelas y creo que escuelas y hospital. Sí, imagínense así, qué cardíaco es, más que no estudien. Prácticamente que quiso él gobernar solo. Sí, él quiso hacer un sistema de gobierno para él. Sí, pero la CC, ¿Cómo? ¿Quién está hablando? Sí, se convirtió en poco periodo de tiempo en un dictador. Sí, la CC no se reunió en la CC, sino que en alguna casa de uno de los magistrados. Pues eso vamos a platicar ahorita después del receso. Sí. Y para eso es la sentencia que yo les compartí. Entonces, ese como fue una noticia hito y no como ahora que los comunicados oficiales dan en la tarde, ¿va? A las 8 de la noche vamos a tener cadena nacional. Entonces, cadena nacional solo los publican en el Diario de Centroamérica porque son emitidos a medianoche. ¿Verdad? Sí, y nos dan la repetición a nosotros a las 8 de la noche. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que ese día y el mismo día fue publicado y el mismo día fue aprobado y el mismo día todo. Continuemos, Marcos. Bueno. Me recuerdo todavía de la pregunta que me hacía Pablo. Creo que sí fue Pablo que me decía cuál era el fundamento legal de que la Corte de Constitucionalidad actuara de oficio. ¿Estará por ahí Pablo? Ya se nos fue Pablo. Pablo a la 1. Aquí estoy, licenciada. Ya veamos que me recuerdo. Bueno. Pues un artículo como tal, como les decía yo en ese día de clases, no hay un artículo ni en la Constitución Política de la República de Guatemala, ni hay en la Ley de Amparo, Exhibición Personal e Inconstitucionalidades, ni en el Acuerdo Gubernativo 1-2013, ni en el Autoacordado 1-2013. No hay un artículo que taxativamente nos indique la Corte de Constitucionalidad podrá actuar de oficio, sino que nos vamos a lo que establece de la función esencial de la Corte de Constitucionalidad, que está en el artículo 268. Vamos a darle lectura. Vamos a ver quién anda por ahí. Yaneiby Flores, dele lectura al artículo 268 de la Constitución. Si no lo tiene en pantalla. Artículo 268. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. Ok, bueno, esa es la función esencial de la Corte de Constitucionalidad
y de la cual fue base en la sentencia que les compartí. Muchos de ustedes ya la leyeron, algunos no, y le vamos a dar lectura. ¿Y por qué es muy importante? Este caso es muy importante por dos razones. Una, porque derivado de ello se dan las reformas de 1993 y derivado también de ello, la CC es la primera vez que actúa de oficio. Continuamos. Bueno, acá está, miren. Si tienen la que les compartí sería genial. Este expediente es el expediente 225-93. Y esta inconstitucionalidad no fue un amparo, fue una inconstitucionalidad general. ¿Qué quiere decir general? Que conoció la inconstitucionalidad de todo el decreto gubernativo 1-2023 y no solo el contenido de un artículo, sino el contenido del decreto presidencial como tal. Y establece expediente 225-225-93, Corte de Constitucionalidad. ¿Cuándo se da? El mismo día, 25 de mayo de 1993. ¿Qué quiere decir? La Corte de Constitucionalidad actuó así, inmediato. Como nos decía Marco, se reunieron no en la CC, sino en qué lugar se reunieron, no les tengo ese dato, pero se reunieron fuera de la CC el mismo día. Y ellos indican lo siguiente. Indican, se examinan las decisiones, imagínense, las decisiones emitidas por el presidente de la República, difundidas el día de hoy, acá está, miren cómo fueron difundidas al pueblo, a través de cadena de radio y televisión, mediante las cuales anunció que deja sin efecto disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República, otra que disuelve el Congreso, otra destituye a la Corte Suprema de Justicia y asume poderes legislativos, actos que se consolidaron con emisión de un decreto denominado Normas Temporales de Gobierno. O sea, ahí examinaron todo el contenido de eso. Y vamos a dar el receso. Si usted no pudo leer esa sentencia, porque es muy importante para la segunda parte de la clase, dele lectura lo que pueda, por favor, para que avancemos. Son las 9:55, tengo yo. ¿Les parece que regresemos a las 10:25? Para que ustedes vayan a desayunar tranquilamente. Buen provecho. Nos miramos en un ratito. Recuerden que si se desconectan, se tienen que volver a conectar. Gracias, licenciada. Bueno, buen provecho a todos. Buen provecho. Gracias, licenciada.